El Chantolo Micaíhuitl o celebración del Día de Muertos es una festividad muy antigua. Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarles el día de hoy. Bueno, hoy es un día muy especial en nuestras comunidades indígenas, principalmente en esta fiesta de Micaíhuitl, en el que es el día del corte de la flor o de la compra de la flor y todos los artículos y productos que se van a utilizar en la fiesta del Día de Muertos. Hoy nos encontramos aquí en Santilla, Chicoltepec, Veracruz, en donde pues ya después de haber comprado las flores en la mañana, hoy iniciamos a hacer nuestro arco. Como podrán ver, casi lo concluimos. Y bueno, pues en nuestras comunidades indígenas se cree que este día tan especial pues es cuando nosotros nos preparamos con todo lo que vamos a utilizar, que son velas, el saumerio o el copal, las flores y el arco, así como también todo lo que nos da la madre tierra con frutas de temporada. Y bueno, hoy nosotros nos encontramos aquí haciendo el arco, como podrán ver, ya casi terminado, con flores de zempoal y mano de león. Hoy rompemos con la tradición de nuestro lugar de origen, porque siempre hacemos el arco con puras flores, pero pues por la inclemencia del tiempo no se dio la flor, y entonces hoy hacemos un arco con palmilla y flores. Bien, una de las flores fundamentales en esta fiesta de Día de Muertos es el Zempoalxochitl o flor de 20 pétalos, que pues tiene un simbolismo tan importante y sagrado en sus culturas ancestrales, y pues nosotros lo utilizamos. Es el que ilumina el camino de las ánimas a nuestros hogares, y bueno, pues su aroma es peculiar y es una flor que se da aquí en México y que de alguna u otra manera nosotros la utilizamos para adornar nuestros altares, pero también para otras situaciones, por ejemplo en el nacimiento, en las bodas, en las fiestas, siempre hay flor de Zempoalxochitl. Que tengan excelente día. Que nuestras costumbres y tradiciones en el Micaíhuitl perduren por siempre. Aquí les presentamos ya nuestro arco terminado. ¡Felices fiestas! Las campanas ya están sonando y la banda ya está tocando, los violines ya están